El gerente del banco palideció por completo. Sus manos temblaron mientras alcanzaba el teléfono. «Cierra las puertas del frente», le dijo a su asistente, «y llama a la policía ahora mismo». Me miró como si acabara de entregarle una granada activa en lugar de la vieja libreta de ahorros de mi abuelo muerto. La misma libreta que mi madre tiró a la basura apenas ayer, llamándola chatarra inútil que debió quedarse enterrada con él. Estaba tan segura de que no significaba nada. Resulta que algunos secretos se niegan a quedarse en la tumba, y algunos de ellos tienen dientes afilados. Pero me estoy adelantando. Déjenme empezar desde el principio. Mi nombre es Daniela Guerrero. Tengo 31 años, y hasta esa mañana pensé que lo más emocionante de mi semana sería pelear con mi casero por el calentador roto de mi departamento. Trabajo como asistente legal en un pequeño despacho de abogados en Querétaro. No es glamoroso. El pago es modesto. Mi carro tiene 12 años y hace un sonido como de ballena moribunda cada vez que doy vuelta a la izquierda. Pero soy buena en mi trabajo porque noto cosas. Hago preguntas. No suelto nada hasta encontrar respuestas. Mi familia siempre ha considerado esto un defecto de carácter. El funeral fue un martes. Mi abuelo Ernesto Guerrero había fallecido a los 89 años. Vivía en una modesta hacienda a unas 2 horas fuera de la ciudad, el tipo de lugar con un portal amplio y campos que se extendían hasta el horizonte. Todos asumían que no tenía nada, solo un anciano en una casa vieja, viviendo sus últimos años en tranquila simplicidad. Eso es ciertamente lo que mi madre quería que todos creyeran. El servicio fue pequeño, eficiente y frío, exactamente el estilo de Mercedes. Mi madre siempre ha creído que las emociones son una forma de debilidad y los funerales no son la excepción. Organizó todo como un evento corporativo. 30 minutos para la ceremonia, 45 minutos para la recepción y luego todos a casa, sin quedarse de más, sin lágrimas innecesarias. El catering era de un lugar que claramente creía que la mayonesa era un grupo alimenticio. Mi abuela se habría levantado de su tumba solo para quejarse de la ensalada de papa. Ella tenía estándares. Mercedes no. Mi hermano Ricardo apareció 40 minutos tarde con un traje que costaba más que mi carro. Dijo que el estacionamiento estaba difícil. La hacienda tiene un lote de grava del tamaño de una cancha de fútbol. Pero claro, Ricardo, el estacionamiento. Apenas parecía triste. Aunque Ricardo nunca ha sido particularmente bueno con emociones que no lo beneficien directamente. Abrazó a nuestra madre, estrechó algunas manos y pasó la mayor parte de la recepción revisando su celular, probablemente monitoreando sus inversiones. A Ricardo le encanta hablar de sus inversiones. Me quedé en una esquina viendo a mi familia interpretar el dolor como una obra de teatro y pensé en mi abuelo. Ernesto Guerrero fue contador durante 40 años. Los números eran su lenguaje. Podía mirar una hoja de cálculo y ver historias que otros perdían. También era ajedrecista, y uno bueno. Me enseñó a jugar cuando tenía 7 años, sentados en ese portal amplio con un tablero entre nosotros y limonada sudando en el calor del verano. Solía decir que el ajedrez no se trataba de las piezas que capturabas. Se trataba de las posiciones que creabas, las trampas que tendías, la paciencia para esperar a que tu oponente cometiera un error. Su frase favorita era esta: la verdad es paciente, puede esperar más que cualquier mentira. Nunca entendí qué quería decir con eso. No hasta ahora. 2 semanas antes de morir lo visité en la hacienda. Estaba débil. Su cuerpo estaba fallando, pero sus ojos eran agudos, enfocados, vivos. Agarró mi mano con sorprendente fuerza y me acercó. Su voz era apenas un susurro, pero cada palabra era deliberada. La libreta, dijo, en mi estudio. El libro de ajedrez, solo tú, Daniela, prométeme. Prometí. No entendí, pero prometí. Después del servicio funeral, la familia se reunió en la hacienda. Mercedes ya estaba caminando por las habitaciones, hablando de vender la propiedad, discutiendo compradores potenciales,
calculando metros cuadrados como si el cuerpo ni siquiera estuviera frío todavía. Ricardo asentía, ocasionalmente ofreciendo sugerencias. Claramente habían discutido esto antes, probablemente mientras el abuelo aún estaba vivo. Me escapé a su estudio. Era una habitación pequeña forrada de libreros que olía a papel viejo y tabaco de pipa. El abuelo no había fumado en 20 años, pero el olor nunca se fue. Encontré el libro de ajedrez inmediatamente. Final estratégico. Guía de un maestro. Era su favorito. Habíamos discutido las posiciones de ese libro 100 veces. Lo saqué del estante y se sintió mal, demasiado pesado. Lo abrí y mi corazón se detuvo. Las páginas habían sido vaciadas. Dentro había una vieja libreta de cuero desgastada en los bordes, el tipo de cosa que podrías encontrar en una tienda de antigüedades. Se veía antigua, como algo de otra época. La llevé a la sala, curiosa, queriendo compartir este descubrimiento con mi familia. Ese fue mi error. Mercedes la vio antes de que pudiera hablar. Su reacción fue inmediata, demasiado rápida, demasiado aguda. Cruzó la habitación en 3 pasos, me la arrebató de las manos y apenas la miró antes de tirarla directamente al bote de basura de la cocina. «Esto es basura», dijo. «Cuentas viejas que ni siquiera existen. Esto debió quedarse enterrado con él». «No andes escarbando en sus cosas, Daniela. No es apropiado». Ricardo se rió desde el sofá. «Siempre tan sentimental, ¿verdad, Dani?» Se intercambiaron una mirada, breve, casi invisible, pero la vi. He pasado 8 años trabajando en un despacho legal. He visto esa mirada antes. Es la mirada que la gente se da cuando comparte un secreto. Cuando tienen miedo de que alguien se esté acercando demasiado a algo que quieren mantener oculto. Esa noche no pude dormir. Seguía pensando en la reacción de mi madre. Si la libreta no valía nada, ¿por qué estaba enojada? ¿Por qué no solo desdeñosa? ¿Por qué necesitaba tirarla tan rápido, tan decisivamente? Y seguía pensando en mi abuelo, sus ojos agudos, sus palabras deliberadas. Fue contador durante 40 años. No cometía errores con números o documentos. Si escondió esa libreta en un libro de ajedrez y solo me habló de ella a mí, había una razón. La gente solo reacciona con enojo cuando tiene algo que esconder. A las 5 de la mañana tomé una decisión. Iba a regresar a esa hacienda. Esa libreta todavía estaba en la basura, y yo iba a descubrir por qué mi madre quería enterrarla tan desesperadamente. Pero antes de entrar en la historia, apóyanos dándole like y suscribiéndote ahora mismo. También quiero saludarlos. Déjenme en los comentarios su nombre, su ciudad, ideas. Gracias. El camino a la hacienda tomó 2 horas en la luz gris antes del amanecer. Mantuve la radio apagada. Necesitaba pensar. Mi abuelo era muchas cosas. Paciente, metódico, estratégico. Pasó 40 años como contador, rastreando números, encontrando discrepancias, documentando todo. Jugaba ajedrez como un hombre que podía ver 15 movimientos adelante. No hacía las cosas al azar. No escondía libretas en libros vaciados y susurraba instrucciones crípticas a menos que hubiera una razón. Y mi madre no tiraba cosas a la basura con tanta agresión a menos que tuviera miedo. Llegué a la hacienda justo cuando la primera luz estaba rompiendo sobre los campos. El cielo se pintaba en tonos de morado y dorado, sin otros carros, sin nadie más alrededor. Perfecto. Entré con la llave extra que el abuelo guardaba bajo el 3er escalón del portal. La casa estaba silenciosa, quieta, como conteniendo la respiración. Fui directo a la cocina. El bote de basura estaba exactamente donde lo dejé. Saqué la bolsa, la puse en el piso y empecé a escarbar. Ahí estaba yo, una mujer adulta con un título universitario, hasta los codos en basura a las 5:30 de la mañana, como un mapache en ropa semiformal. Mi abuelo habría estado orgulloso, mi terapeuta habría tenido preguntas. La libreta estaba cerca del fondo, debajo de pozos de café y servilletas de papel de la recepción del funeral. La saqué, la limpié con mi manga y la examiné apropiadamente por primera vez. La cubierta de cuero era vieja y desgastada, hecha para parecer algo de hace décadas. Pero cuando la abrí, algo era diferente.
El número de cuenta dentro no coincidía con la apariencia antigua. El formato estaba mal, demasiados dígitos, demasiado moderno. Y luego encontré la nota. Metida en el lomo de la libreta, doblada en un cuadrado diminuto, había un papel con la cuidadosa letra de mi abuelo. Número de cuenta 77412289. Ellos no saben de esta. Pide el historial completo. No confíes en nadie de la familia. Solo tú, Daniela. Lo leí 3 veces. Ellos no saben. Significaba Mercedes. Significaba Ricardo. Mi abuelo había escondido algo de su propia familia. Había confiado solo en mí para encontrarlo. Tomé fotos de todo. La libreta, la nota, el número de cuenta. Las subí al almacenamiento en la nube inmediatamente. Trabajar en un despacho legal te enseña ciertos hábitos. Los documentos pueden ser destruidos, los archivos pueden perderse, pero los respaldos digitales son para siempre. Manejé a casa con la libreta en mi bolsa y preguntas ardiendo en mi mente. La primera llamada llegó a las 10 de la mañana. Mercedes. Su voz era dulce, preocupada, maternal, todo lo que ella no es. Solo revisando cómo estás después de ayer, dijo. Qué día tan difícil para todos nosotros. Esperé. Había más viniendo. No tomaste nada de la hacienda, ¿verdad? Todo pertenece al patrimonio ahora. Necesitamos catalogarlo apropiadamente antes de la venta. Mentí suavemente. Solo uno de los libros de ajedrez del abuelo para recuerdos. Hubo una pausa. Podía escucharla calculando, decidiendo si presionar más. Luego su voz se relajó. Bien, está bien, pero no sigas escarbando en sus cosas, Daniela. Algunas cosas es mejor dejarlas en paz. Tu abuelo no estaba bien, no era él mismo estos últimos años. Su mente se estaba yendo. No siempre sabía qué era real y qué no. No dije nada, pero por dentro estaba gritando. Hace 2 semanas mi abuelo me miró a los ojos y me dio instrucciones específicas. La libreta, el libro de ajedrez, solo yo. Ese no era un anciano confundido. Ese era un hombre con un plan. Ese era un hombre que sabía exactamente lo que estaba haciendo. La segunda llamada llegó a las 7 de esa noche. Ricardo. Mi hermano, que no me había contactado voluntariamente en 6 meses, de repente quería platicar. Mi hermano llamándome para ver cómo estaba era tan natural como un gato ofreciéndose a hacer tus impuestos. La última vez que Ricardo me contactó voluntariamente fue hace 3 años para preguntarme si todavía tenía los palos de golf de papá. Los tenía, se los llevó. Nunca los volví a ver. Algunos patrones aprendes a reconocer. «Hola, Dani», dijo, su voz demasiado casual, demasiado amigable. «Mamá mencionó que has estado preguntando por las cosas del abuelo. Solo quería asegurarme de que estés bien». «Estoy bien», dije, «solo procesando». Él tarareó comprensivamente, luego con cuidado. «Sabes, el abuelo realmente no tenía mucho, ¿verdad? La hacienda, algunos muebles. Mamá y yo ya hablamos de eso. Ella va a manejar la venta. Yo me encargaré de lo de la propiedad. No necesitas preocuparte por nada de eso». Y ahí estaba. Ya habían dividido todo. Mercedes se queda con el dinero. Ricardo se queda con la propiedad. Daniela no recibe nada. Asumieron que solo lo aceptaría. Asumieron que no haría preguntas. Sus palabras de despedida. «Solo déjalo ir, Dani. Ya sabes cómo se pone mamá. No vale la pena la pelea». Después de colgar, me senté en mi departamento y pensé en el tiempo. Mercedes llamó a las 10. Ricardo llamó a las 7, 9 horas de diferencia. Casi como si estuvieran coordinando. Casi como si estuvieran verificando qué sabía yo. Confirmando sus historias. Asegurándose de que sus mentiras estuvieran alineadas. Tenían miedo de algo. Por eso llevo registro de todo. Cada conversación, cada fecha, cada detalle. Trabajar en un despacho legal te enseña que las memorias se desvanecen, pero los documentos son para siempre. Escribí ambas llamadas palabra por palabra. Hora, duración, frases exactas. Miré la libreta otra vez. La nota de mi abuelo, el número de cuenta que era demasiado moderno para la cubierta de cuero vieja. Mañana iba a tomar un día personal. Iba a ir a ese banco.
Iba a descubrir qué escondió mi abuelo, y lo que sea que mi madre estuviera tan desesperada por mantener enterrado, yo lo iba a arrastrar a la luz. Amigos, cada historia que les cuento sale todos los días, pero YouTube solo se las mostrará si tocan el botón rojo de suscribirse. Toquen suscribirse, activen la campanita y nunca se perderán una historia. Gracias. Tomé un día personal del trabajo que mi jefe me concedió con mínimas preguntas. Uno de los beneficios de nunca tomar tiempo libre es que la gente no discute cuando finalmente lo haces. El camino al banco tomó 2 horas. Primer banco regional de ahorros había sido absorbido por una institución más grande hace años, pero la sucursal principal todavía existía en un pueblo pequeño llamado Tequisquiapan. Era el tipo de lugar con un semáforo y una fonda que probablemente había servido el mismo café desde 1972. Entré al banco a las 9:15 llevando la libreta, mi identificación, el acta de defunción de mi abuelo y documentos probando que era familia. No esperaba nada, tal vez unos cientos de pesos en una cuenta olvidada, tal vez solo respuestas. La joven cajera en el mostrador sonrió cuando me acerqué. Tomó la libreta, la examinó con curiosidad educada y tecleó el número de cuenta en su computadora. Su sonrisa se desvaneció. Se disculpó, hizo una llamada en la parte de atrás, habló en tonos susurrados que no podía escuchar. Pasaron 20 minutos. Me senté en el lobby viendo el reloj, empezando a sentirme tonta. Tal vez Mercedes tenía razón. Tal vez esto no era nada. Tal vez había manejado 2 horas para una cuenta vacía y un callejón sin salida. Me senté en ese lobby tanto tiempo que aprendí toda la historia de vida del guardia de seguridad. Su nombre era Carlos. Estaba entrenando para una carrera de 5K. Su esposa lo hizo dejar el pan. Nunca he visto a un hombre verse tan triste, parado a 1 metro de un tazón de mentas de cortesía. Entonces apareció un hombre en traje caro, alto, gris en las sienes, con el tipo de cara que era profesionalmente neutral. Se presentó como Teodoro Calderón, gerente regional. Me pidió que fuera a su oficina privada. Sus manos estaban ligeramente inestables cuando tomó la libreta de mí. La examinó como si pudiera explotar. Luego se sentó pesadamente en su silla de cuero y soltó un largo suspiro. «Señorita Guerrero», dijo cuidadosamente, «esta cuenta está marcada en nuestro sistema». Sentí que mi estómago caía. «¿Marcada?» Esa palabra nunca significa nada bueno. Pero continuó. «No por algo que usted haya hecho. Por su historia», explicó. La cuenta no era de 1962, a pesar de lo que sugería la cubierta vieja de la libreta. Fue abierta en 2010. Mi abuelo había usado deliberadamente la cubierta antigua para disfrazarla, para esconderla. La cuenta era un instrumento de ahorro con interés compuesto. Había estado intocada durante 14 años. El saldo actual era... Escribió un número en un papel y lo deslizó por el escritorio. 2.147.832. Cuando vi ese número, hice un sonido que solo puedo describir como lo que pasa cuando accidentalmente te sientas en un gato. Parte jadeo, parte gemido, parte necesidad desesperada de acostarme. El gerente del banco me ofreció agua. Necesitaba algo más fuerte. 2 millones de pesos. Mi abuelo, que todos pensaban que no tenía nada, que vivía en una modesta hacienda y usaba los mismos 3 suéteres durante 20 años, tenía 2 millones de pesos escondidos en una cuenta que nadie conocía. Pero Teodoro Calderón no estaba celebrando conmigo. Su cara se veía más preocupada, no menos. «Hay algo más», dijo. «En 2015, alguien intentó acceder a esta cuenta. Tenían documentos de poder notarial para Ernesto Guerrero. Tenían lo que parecía ser su firma, autorizando la transferencia. Pero nuestro sistema de verificación marcó inconsistencias en los documentos. Las firmas no coincidían del todo con nuestros registros. El acceso fue denegado y el intento fue registrado en nuestro sistema de seguridad. Mi boca estaba seca. «¿Quién?», pregunté, ya sabiendo la respuesta. Calderón miró sus papeles. La persona que intentó acceder estaba listada como Mercedes Guerrero. Hizo una pausa. «¿Es familiar suya?».
Mi madre intentó robar este dinero hace 9 años. Falló, pero lo intentó. Calderón hizo más llamadas. Llegó más gente, una mujer de su división de seguridad, un hombre de legal. Sacaron registros de sus archivos y de otros bancos donde mi abuelo tenía cuentas. El cuadro que emergió era devastador. Mi abuelo tenía dinero significativo. Una herencia de sus propios padres en 1995, cuidadosamente invertida y crecida a lo largo de los años. Para 2009, cuando mi padre murió y Mercedes se convirtió en la cuidadora del abuelo, había acumulado más de 1 millón de pesos en varias cuentas. Mercedes las encontró y durante 5 años, de 2010 a 2015, las vació. Transferencia por transferencia, retiro por retiro, usando documentos de poder notarial y firmas que se veían auténticas, pero no lo eran. Robó aproximadamente 5 millones de pesos de mi abuelo. Pero Ernesto era contador. Lo notó. No podía detenerla legalmente porque ella había convencido a los tribunales de que él era mentalmente incompetente. No podía ir a la policía porque nadie creía a un anciano confundido sobre su devota nuera. Estaba atrapado, así que hizo lo único que podía hacer: escondió lo que quedaba. En 2010, cuando se dio cuenta de lo que estaba pasando, abrió secretamente esta cuenta. Transfirió 1 millón de pesos a ella. Usó la cubierta de libreta vieja para disfrazarla. No le dijo a nadie. Esta cuenta era su bote salvavidas, su póliza de seguro, su movimiento final en un juego de ajedrez contra una mujer que había robado todo lo demás de él. Calderón me miró con algo parecido al respeto. «Hay una cosa más que debería saber», dijo. En 2019, su abuelo presentó una queja formal con nuestro departamento de fraude. Afirmó que su nuera le estaba robando. Dijo que nadie le creería porque había sido declarado mentalmente incompetente. Hizo una pausa. No pudimos proceder sin la documentación original de la cuenta, sin prueba de que tenía activos a los que ella no debía acceder. Sin esto, levantó la libreta. Su abuelo estaba tratando de probar que lo estaban robando. Y ahora usted acaba de traernos la evidencia que él no pudo proporcionar mientras estaba vivo. Me senté en esa silla de cuero sosteniendo el secreto de mi abuelo muerto. Y finalmente entendí. Ernesto no se había rendido. No se había entregado a la confusión o la desesperación. Había pasado 9 años construyendo un caso, preparando evidencia, esperando el momento correcto, y había dejado la llave con la única persona en quien confiaba para terminar lo que él empezó. Yo. Calderón alcanzó su teléfono. «Señorita Guerrero», dijo, «necesito contactar a nuestra división de seguridad, y creo que necesitaremos involucrar a las autoridades. Esta cuenta es evidencia de crímenes financieros serios». Asentí lentamente. Había venido aquí sin esperar nada. Tal vez unos cientos, tal vez cierre. En cambio, encontré 2 millones de pesos y prueba de que mi madre era una ladrona. Y en algún lugar estaba absolutamente segura de que mi abuelo estaba sonriendo. La policía llegó al banco dentro de 2 horas de la llamada de Teodoro Calderón. 2 detectives de la División de Delitos Financieros, ambos cargando libretas y el tipo de expresiones que sugerían que habían visto esto antes. Abuso financiero de ancianos, lo llamaron. Uno de los crímenes de más rápido crecimiento en México. Y los perpetradores casi siempre son familia. La detective principal era una mujer llamada Tabitha Jiménez, 40 y tantos, ojos agudos, actitud directa. Había trabajado en delitos financieros durante 15 años y me dijo algo que se me quedó grabado. «Estos casos me rompen el corazón cada vez», dijo, «porque las víctimas están atrapadas. Dependen de las personas que les están robando. Aman a las personas que les están haciendo daño. Y cuando intentan hablar, nadie les cree». Miró la libreta en mis manos. Su abuelo contraatacó de la única manera que pudo. Con documentación, con evidencia, con paciencia. La investigación se movió rápidamente después de eso. Calderón proporcionó los registros del banco. El intento de acceso de 2015 estaba documentado en detalle. Las firmas falsificadas, el poder notarial fraudulento,
las alertas de seguridad que habían detenido la transferencia. Todo estaba ahí, preservado en los archivos digitales del banco como una mosca atrapada en ámbar. Pero eso fue solo el principio. 3 días después de mi visita al banco, recibí una llamada telefónica que cambió todo. La voz al otro lado era vieja, pero firme. Se presentó como Lorenzo Blanco, abogado 75 años y amigo de Ernesto Guerrero durante más de 40 años. Su abuelo me dio instrucciones específicas, dijo. Si moría, debía contactarla a usted. Solo a usted, a nadie más en la familia. Fue muy claro sobre eso. Manejé a su oficina esa tarde. Era un despacho pequeño en una parte tranquila de la ciudad, el tipo de lugar donde los abogados todavía tienen libreros de madera y diplomas enmarcados de hace décadas. Blanco me recibió en la puerta. Era alto, ligeramente encorvado con la edad, pero su apretón de manos era firme y sus ojos eran amables. Ernesto y yo jugamos ajedrez juntos durante 40 años, dijo. Era el hombre más metódico que conocí. Cuando vino a mí en 2020 y me dijo lo que estaba pasando, le creí inmediatamente, porque Ernesto no hacía acusaciones a la ligera y no venía con las manos vacías. Me llevó a su oficina y puso una carpeta gruesa en el escritorio entre nosotros. Su abuelo pasó 4 años construyendo esto, dijo. Sabía que nadie le creería mientras estaba vivo, así que se preparó para después. Abrí la carpeta con manos temblorosas. Dentro estaba todo. Copias de los documentos de poder notarial falsificados, lado a lado con ejemplos de la firma real de mi abuelo. Las diferencias eran sutiles pero claras una vez que sabías qué buscar. Los bucles eran demasiado perfectos. La presión era demasiado pareja. Mi madre había trazado su firma, probablemente de documentos a los que tenía acceso, y lo había hecho lo suficientemente bien como para engañar a la mayoría de la gente, pero no lo suficientemente bien como para engañar al sistema de verificación de un banco. Y no lo suficientemente bien como para engañar a un contador que había pasado 40 años detectando discrepancias. Había estados de cuenta bancarios, registros de transacciones. Un registro detallado en la letra de mi abuelo documentando cada retiro sospechoso, cada transferencia que él no había autorizado, cada mentira que mi madre había dicho para cubrir sus huellas, fechas, montos, números de cuenta. 4 años de documentación meticulosa. Y en el fondo de la carpeta, en un sobre sellado, había una declaración jurada notariada, fechada en 2022. La leí lentamente, la voz de mi abuelo resonando en mi mente con cada palabra. Describió todo. Cómo Mercedes había tomado control de sus finanzas después de que su hijo murió en 2009, cómo había convencido a los doctores de que él mostraba signos de demencia cuando no era así, cómo lo había aislado del mundo exterior, controlando sus llamadas telefónicas, sus visitantes, su acceso a información, cómo le había robado sistemáticamente durante años mientras pretendía ser su devota cuidadora. Sus palabras finales en la declaración me golpearon como un puñetazo en el pecho. Estoy en pleno uso de mis facultades mentales. Sé exactamente lo que estoy haciendo. Dejo esta evidencia para mi nieta, Daniela, porque ella es la única que hará lo correcto. Siempre ha hecho las preguntas que otros tenían miedo de hacer. Confío en que ella terminará lo que yo no pude. Con todo mi amor, abuelo Ernesto. Me senté en esa oficina y dejé que las lágrimas vinieran. No de tristeza, de algo más difícil de nombrar. Orgullo, tal vez. Y dolor por todos los años que pasó solo, conociendo la verdad, incapaz de hacer que alguien le creyera. Si quieren saber cómo termina esta historia y conocer muchas más, denle al botón rojo de suscribirse. Es gratis y me ayuda muchísimo. La detective Jiménez me llamó al día siguiente con más noticias, y esta vez no se trataba de mi madre. Hemos estado rastreando el flujo de dinero, dijo. ¿A dónde fueron los fondos robados después de que salieron de las cuentas de su abuelo? Y encontramos algo interesante sobre su hermano, Ricardo. Ricardo, el niño dorado, con sus trajes caros y su portafolio de inversiones y su certeza arrogante de que era mejor que todos los demás.
No solo recibió dinero de su madre, continuó Jiménez, creó una empresa fachada, Inversiones Garza S.A.D.C.V., registrada usando su segundo nombre. Más de 600,000 pesos fueron lavados a través de esa compañía durante 5 años. No era un beneficiario inocente, señorita Guerrero. Era un participante activo en el esquema. Mi hermano que me había llamado para decirme que lo dejara ir. Mi hermano que se había reído de mí por ser sentimental. Mi hermano había ayudado a mi madre a robarle a nuestro abuelo y había construido todo su estilo de vida con los procedimientos. Su casa, su carro, sus inversiones. Todo era dinero robado escondido detrás de papeleo corporativo y mentiras familiares. Pero las revelaciones no habían terminado. El equipo de Jiménez hizo verificaciones de antecedentes de todos los involucrados. Procedimiento estándar, dijo, y encontraron algo en el pasado de mi madre que lo explicaba todo. En 2002, la propia madre de Mercedes había muerto. La mujer tenía aproximadamente 200,000 pesos en ahorros. Cuando el patrimonio fue liquidado, casi no quedaba nada. Otros miembros de la familia habían sospechado algo en ese momento, pero no pudieron probarlo. El dinero simplemente se había esfumado. Mi madre había hecho esto antes, con su propia madre, 20 años antes de hacerlo con Ernesto. Y mi abuelo lo había sabido, por eso nunca confió en ella. Por eso había sido tan cuidadoso, tan metódico, tan preparado. Había visto su patrón, sabía de lo que era capaz. Y había pasado sus últimos años asegurándose de que no se saliera con la suya una segunda vez. La detective Jiménez me pidió que cooperara completamente con la investigación, lo que significaba guardar silencio, no advertir a mi madre, no confrontar a mi hermano, asistir a cenas familiares y pretender que todo era normal mientras el caso se construía alrededor de ellos. 2 semanas de mentiras, 2 semanas de sentarme frente a personas que le habían robado a mi abuelo. Sonrieron en su funeral y dividieron su patrimonio como buitres picoteando un cadáver. La cena del domingo en casa de mi madre era tortura. El pollo de mi madre siempre ha sido un crimen contra las aves, pero esa noche se sintió apropiado. Ahí estaba yo, ahogándome con evidencia de mal juicio mientras estaba sentada frente a una mujer que había hecho del mal juicio toda su carrera. Mercedes habló sobre la venta de la hacienda. Había encontrado un comprador. Buen precio, cierre rápido. Ricardo asintió. Mencionó una nueva oportunidad de inversión que le emocionaba. Estaban tan confiados, tan seguros de que se habían salido con la suya con todo. Después de la cena, Mercedes me llevó aparte. Su voz era suave, preocupada, maternal. La actuación de su vida. Sé que no siempre vemos las cosas del mismo modo, dijo, pero somos familia. Tu abuelo querría que nos mantuviéramos unidos, que nos apoyáramos mutuamente. Mantuve mi cara neutral. Por supuesto, mamá, la familia primero. Durante 2 semanas tuve que pretender que no sabía que mi madre era esencialmente una criminal de cuello blanco. Cada vez que llamaba para quejarse del jardín de sus vecinos o del precio de los huevos en el súper, quería decir, ¿sabes qué más es caro, mamá? La prisión federal. Pero esperé. Documenté. Confié en el proceso. Mi abuelo me enseñó ajedrez cuando tenía 7 años. Su lección favorita. El mejor movimiento no siempre es el obvio. A veces sacrificas una pieza para ganar el juego. Había sacrificado sus últimos años tendiendo esta trampa. Sabía que no la vería cerrarse, pero sabía que yo sí. La llamada llegó un jueves por la mañana. La voz de la detective Jiménez era calmada y profesional. Señorita Guerrero, estamos ejecutando las órdenes hoy. Los arrestos serán simultáneos. Pensé que querría saberlo. Le agradecí, colgué, me senté en silencio por un largo momento. Mi madre estaba a punto de perderlo todo. Mi hermano estaba a punto de aprender que la traición tiene un precio. Y la paciencia de mi abuelo, finalmente, estaba a punto de dar frutos. Los arrestos ocurrieron a las 7 de la mañana, coordinados al minuto. Sin advertencia, sin oportunidad de que se contactaran entre ellos, coordinaran historias o destruyeran evidencia. La detective Jiménez lo había planeado perfectamente.
No estuve ahí. Pero Jiménez me contó los detalles después y tengo que admitir, hubo cierta satisfacción en escucharlos. Mi madre contestó su puerta, todavía en bata, taza de café en mano. Vio las placas y los uniformes y por solo un momento su máscara se resbaló. Imagino que se veía como una mujer viendo su mundo entero colapsar en cámara lenta. La detective Jiménez presentó la orden, leyó los cargos: fraude, falsificación, abuso financiero de ancianos, robo. Mi madre intentó una última manipulación. Su voz era firme, razonable, la voz de una mujer que había hablado para salirse de problemas toda su vida. «Esto es un error», dijo. Mi suegro estaba mentalmente mal. No sabía lo que decía. Estaba tratando de protegerlo. Jiménez no estaba impresionada. «Señora, tenemos 4 años de evidencia documentada, una declaración notariada de su suegro, atestiguada por un abogado, registros bancarios de su intento de acceder a una cuenta que no sabía que existía, y un rastro de papel mostrando exactamente a dónde fue el dinero. Esto no es un error. Estos son consecuencias». Mi madre fue esposada y llevada al auto policial, sin gritos, sin escena dramática. Solo la muerte silenciosa de una mentira que había durado 15 años. Al otro lado de la ciudad, al mismo momento, mi hermano estaba en su oficina. Estaba en una junta con clientes cuando los oficiales entraron. Escuché que se puso completamente pálido. Intentó explicar que debía haber alguna confusión. Intentó mencionar a su abogado. Los oficiales no estaban interesados en negociación. Ricardo fue esposado frente a sus colegas. Su reputación murió en ese momento. Lo que sea que había construido, la imagen que había cultivado se había ido. No te recuperas de ser arrestado por lavado de dinero en tu propia sala de juntas. El caso se movió por los tribunales durante los siguientes meses. Asistí a algunas de las audiencias. Vi cómo se acumulaba la evidencia. Vi cómo la expresión confiada de mi madre lentamente se desmoronaba conforme el alcance del caso de la fiscalía se hacía claro. Su abogado intentó de todo. Afirmó que Ernesto era mentalmente incompetente, así que su declaración era inválida. La fiscalía trajo a 3 doctores que habían examinado a mi abuelo a lo largo de los años. Los 3 testificaron que Ernesto no mostraba signos de demencia. Era agudo, coherente, consciente. El fallo de incompetencia, explicaron, había sido basado en información falsa proporcionada por Mercedes misma. Ella había convencido a los tribunales de que su suegro estaba perdiendo la cabeza para que nadie le creyera cuando dijera que ella le estaba robando. El juez no fue comprensivo. El abogado de Ricardo intentó un enfoque diferente. Vino a mí en privado con una oferta. Ricardo testificaría contra nuestra madre a cambio de una sentencia reducida. Afirmó que había sido manipulado, que no sabía el alcance completo de lo que estaba pasando, que él también era una víctima. El abogado entregó el mensaje de Ricardo cuidadosamente. Su hermano dice que quiere arreglar las cosas. Está dispuesto a cooperar completamente. Pensé en ello por exactamente 3 segundos. Dígale a mi hermano que nuestro abuelo me enseñó ajedrez, dije. Y en ajedrez no negocias con peones. No importó de todos modos. Los fiscales no estaban interesados en la cooperación de Ricardo. La empresa fachada probó que no era un receptor pasivo de generosidad familiar. Había creado estructuras corporativas para esconder dinero robado. Había firmado documentos, había hecho transferencias, sabía exactamente de dónde venía el dinero y había ayudado a ocultarlo, sin trato. Cargos completos. La audiencia de sentencia fue en un día frío de febrero, 3 meses después de los arrestos. Juzgado federal. Paredes paneladas de madera. La bandera mexicana colgando detrás del estrado del juez. Antes de que se leyeran las sentencias, el fiscal pidió presentar una declaración de la víctima, de Ernesto. La sala quedó en silencio mientras leía sus palabras en voz alta. Mi nuera robó mi dinero y mi dignidad. Convenció al mundo de que estaba perdiendo la cabeza mientras vaciaba mis ahorros de toda una vida. Nadie me creyó. Pero no estoy confundido. Sé exactamente lo que me están haciendo
y estoy dejando un registro para que algún día la verdad salga a la luz. Vi la cara de mi madre mientras esas palabras llenaban la sala. Miraba fijamente al frente, sin expresión, pero sus manos temblaban. Ricardo no me miraba a los ojos. Se veía más pequeño de alguna manera, disminuido. El hermano confiado y exitoso que siempre me había menospreciado se había ido. En su lugar, había solo un hombre que había apostado todo a una mentira y perdió. El juez dictó las sentencias. Mercedes Guerrero, 7 años en prisión federal, sin posibilidad de libertad anticipada. Restitución completa ordenada. Todo lo que poseía sería liquidado y devuelto al patrimonio. Ricardo Guerrero, 3 años en prisión federal. Condena por delito grave que lo seguiría el resto de su vida. Su carrera de inversiones, su reputación profesional, su imagen cuidadosamente construida de éxito. Todo había terminado. Me senté en esa sala y sentí algo que no esperaba. No triunfo, no satisfacción, solo un sentido tranquilo de finalización, como un libro finalmente llegando a su último capítulo. Después de la audiencia, la detective Jiménez me encontró en el pasillo. Su abuelo estaría orgulloso, dijo. Él luchó durante años. Usted lo terminó. Le agradecí. Estreché su mano. Salí del juzgado hacia el aire frío de febrero. Más tarde, el abogado de Ricardo me llamó una vez más. Preguntó si consideraría visitar a mi hermano en prisión. Dijo que Ricardo quería disculparse, quería explicar. Dije que lo pensaría. Todavía lo estoy pensando. Han pasado 6 meses. Probablemente seguiré pensando. Algunas disculpas llegan demasiado tarde para importar. Algunas explicaciones no merecen ser escuchadas. Mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de Lorenzo Blanco, el abogado de mi abuelo. Tu abuelo dejó algo más para ti. Un último artículo. Cuando estés lista, ven a mi oficina. Una sorpresa más. Un movimiento más desde más allá de la tumba. Ernesto todavía no había terminado. Visité la oficina de Lorenzo Blanco 2 días después de la sentencia. El viento de febrero era amargo, pero el sol brillaba y por primera vez en meses sentí que podía respirar. Blanco me esperaba con té y un sobre único en su escritorio. Mi nombre estaba escrito al frente con la cuidadosa letra de mi abuelo. Me pidió que te diera esto después de que todo estuviera resuelto, dijo Blanco. Fue muy específico sobre el momento. Quería que lo leyeras cuando pudieras apreciar lo que significaba. Tomé el sobre. Se sentía ligero, solo papel, pero sabía que contenía algo pesado. Antes de que lo abriera, Blanco explicó el resultado legal. Los 2.1 millones de pesos en la cuenta oculta ahora eran míos. El testamento de Ernesto, guardado de forma segura con Blanco durante años, me nombraba explícitamente como la única beneficiaria. Mi madre y hermano fueron específicamente excluidos con documentación explicando por qué. Además, el proceso de restitución había comenzado. Los activos confiscados de Mercedes y Ricardo serían liquidados y añadidos al patrimonio. Los procedimientos de la venta de la hacienda que mi madre había planeado quedarse vendrían a mí en su lugar. Herencia total, una vez que todo fuera procesado, sería aproximadamente 2.5 millones de pesos. Asentí, pero el dinero se sentía abstracto, distante. Lo que realmente quería estaba en ese sobre. Lo abrí cuidadosamente. Dentro había 2 páginas cubiertas al frente y atrás con la letra de mi abuelo. La carta estaba fechada un mes antes de su muerte. Mi queridísima Daniela, comenzaba, si estás leyendo esto, entonces encontraste la libreta, seguiste el rastro, hiciste lo que sabía que harías. Explicaba todo. ¿Por qué me eligió a mí? ¿Cómo documentó cada paso? Su amor por mí. Sus palabras finales. Vive bien, Daniela. Usa el dinero para algo que importe. Construye algo que dure. Sé feliz. Me senté en la oficina de Lorenzo Blanco y dejé que las lágrimas vinieran. No lágrimas tristes. Algo más profundo. Algo que se sentía como sanación. Eso fue hace 6 meses. Renuncié a mi trabajo en el despacho legal. Pagué mis deudas. Compré un pequeño edificio en el centro. Un local estrecho con ventanas grandes y buena luz. Abrí una librería.
el tipo de lugar con sillas cómodas y olor a café y estantes llenos de historias esperando ser descubiertas. La nombré Páginas Guerrero, lo que mi abuelo habría encontrado hilarante. Siempre apreciaba un buen juego de palabras. En la esquina trasera hay una mesa de ajedrez, 2 sillas, un tablero con las piezas listas. A veces los clientes se sientan y juegan. A veces me uno. Arriba de la mesa cuelga una fotografía enmarcada de mi abuelo, y junto a ella, en un marco simple de madera, su frase favorita: «La verdad es paciente, puede esperar más que cualquier mentira». Mi madre escribe cartas desde prisión a veces, largas cartas divagantes llenas de culpa y excusas y demandas de perdón. Dice que traicioné a la familia. Dice que arruiné todo. Dice que le debo. No respondo. Algunas puertas, una vez cerradas, permanecen cerradas. La esposa de Ricardo lo divorció. Sus amigos desaparecieron. Cuando salga de prisión, tendrá un registro de delito grave y nada que mostrar por todos esos años de supuesto éxito. Las personas que tenían todo porque lo robaron ahora no tienen nada. Y yo tengo una librería. Tengo paz. Tengo el conocimiento de que mi abuelo pasó sus últimos años luchando por la justicia. Y yo fui quien la entregó. Si te gustó esta historia, haz clic en suscríbete y cuéntame en los comentarios qué parte te impresionó. Mañana hay más. Nos vemos allí. Esta narrativa tiene como único propósito inspirar reflexión sobre las relaciones familiares, la importancia de la honestidad emocional, el perdón y el valor del tiempo. No debe interpretarse como consejo médico, psicológico o de ningún otro tipo profesional. Si estás enfrentando una enfermedad grave, conflictos familiares o situaciones emocionales difíciles, busca el apoyo de profesionales cualificados como médicos, terapeutas o consejeros. Este contenido es apto para todo público y cumple con las directrices de contenido familiar de YouTube.